Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la comisión organizadora de este evento, del primer Congreso Científico, de permitirnos presentar el tercer Informe Nacional sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Quiero indicar que este es un trabajo, o este informe, se está presentando por parte de la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos, que es un grupo técnico adscrito a la Oficina Nacional de Semillas, creado mediante un decreto ejecutivo del año 1988 y del cual forman parte una serie de instituciones como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Nacional. Participan también el CATIE, la Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad, y por supuesto la Oficina Nacional de Semillas, que es el anfitrión de este comité. También participan un par de expertos en temas de biodiversidad, en temas de semillas y recursos fitogenéticos. Quiero señalar que este tercer informe nacional sobre el estado de los recursos fitogenéticos fue liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del INTA, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, a través de la persona del doctor Nevio Bonilla y de la ingeniera Tania López, directora ejecutiva de la Oficina Nacional de Semillas. También señalar que en esta ocasión el informe nacional se elaboró bajo el formato de un documento a nivel mundial que es el Plan de Acción Mundial sobre la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Este informe nacional va a formar parte del compendio que hace la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO, de parte de todos los países que la integran, y va a constituirse como el informe mundial sobre el estado de los recursos fitogenéticos, que a su vez va a derivar en un plan de acción mundial, o un nuevo plan de acción mundial, que sería el tercero, al igual que el informe. También mencionar que este informe se hizo con el apoyo de una herramienta informática que es conocida como el Sistema Mundial de Información y Alerta Temprana sobre el estado de la conservación y uso de los recursos fitogenéticos de la FAO, también conocido como el GIUS, por sus siglas en inglés. Aprovechar para agradecer también a todas las personas y entidades que colaboraron en la elaboración de este documento. Se hizo una consulta a más de 100 partes interesadas, de las cuales alrededor de 70 nos permitieron obtener información de parte de ellas. Y pues quedó un documento que es el que vamos a presentarles a ustedes, aclarando que esta actividad o este trabajo derivó dos documentos. Uno a nivel de la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO, que quedó en el documento, en la herramienta GIUS, que es un documento sumamente amplio, con mucho detalle y mucha información, muchos anexos. Y el informe que vamos a presentar hoy es el documento a nivel nacional, un documento que también va a salir físicamente, y que es el que a continuación presentaremos a ustedes. La siguiente, por favor. La siguiente. Este informe está contemplado en 4 capítulos. El primer capítulo tiene que ver con la parte introductoria que lleva una caracterización geográfica, climática, socioeconómica y una regionalización del país. El capítulo segundo trata de la caracterización del estado de la biodiversidad en Costa Rica,
y que incluye el estado de conocimiento de la biodiversidad a nivel de especies. Habla sobre especies introducidas, la biodiversidad asociada a sistemas de producción, entre otros temas. Un tercer capítulo se refiere a la caracterización del sector agropecuario nacional, que incluye la participación de la actividad agrícola en la economía nacional, las tendencias de las actividades agrícolas y su relación con la seguridad alimentaria, los recursos fitogenéticos y semillas a nivel nacional. Y un cuarto capítulo que en realidad es en sí el objetivo del informe, que es la situación nacional de los recursos fitogenéticos a nivel nacional. Este último capítulo es conformado por una serie de temas, pero a nivel comparativo con respecto al segundo informe que se hizo hace aproximadamente 10 años. Y es por eso que se va a elaborar en función de logros y acciones identificadas, cambios y tendencias, carencias, necesidades y en algunos casos información relevante a nivel nacional. Ya más específicamente, quisiera señalar que el formato de este informe es acorde al formato del Plan de Acción Mundial de Recursos Fitogenéticos. Y ese formato considera 4 áreas y 18 actividades prioritarias. Esas 4 áreas son la conservación y manejo in situ, la conservación ex situ, la utilización sostenible y la creación de capacidad institucional y humana. En el tema de conservación quiero mencionar que este informe va mucho más allá de lo que es un inventario de especies. Incluye el inventario, pero además de eso, hay una serie de temas que conexas al inventario, pero que permiten visualizar el estado de conservación de esos recursos fitogenéticos y cómo ha sido el manejo y la utilización de esos recursos. Igualmente, en lo que es la utilización sostenible, tiene que ver con la facilitación, las actividades que permitan facilitar su utilización. Por ejemplo, la caracterización y evaluación del germoplasma que está disponible en el país, el apoyo al mejoramiento, la diversificación agrícola, etcétera. Y finalmente, en el capítulo de creación de capacidad institucional y humana, es algo que nos parece que concierne mucho a varios de los participantes en este congreso, sobre todo a la academia, porque tienen que ver directamente con este tema de formación de recursos humanos y con las actividades de mejora genética, sobre todo. Ya para referirnos específicamente al primer tema de las áreas prioritarias, que es la conservación in situ, quisiera señalar que no podemos profundizar en cada uno de los subtemas que esto comprende, pero sí queríamos reflejar algunos elementos que nos parece interesante que se conozcan en este congreso y que son algunas consideraciones o hallazgos interesantes y que deben ser conocidos a nivel nacional. En la actividad relacionada con el estudio e inventario de recursos fitogenéticos in situ, quiero dividir o incluir más bien dentro de este tema dos consideraciones que son las que componen el germoplasma o los recursos fitogenéticos silvestres y los recursos fitogenéticos administrados o manejados y conservados por los agricultores. En el primer caso, en el caso de especies silvestres, llegamos a la conclusión de que no hay estudios sistemáticos sobre plantas silvestres afines a las cultivadas y plantas silvestres comestibles. Sin embargo, bueno, la mayoría
áreas silvestres protegidas del SINAC, aunque cuentan con planes de manejo, todas ellas, prácticamente el tema de recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura no están considerados o no son evaluados y no se conoce la condición de estos recursos en ese ámbito de las áreas silvestres protegidas. No obstante, en las áreas silvestres protegidas, ellas son fuentes de materiales para investigación y colectas y hemos encontrado resultados muy interesantes de diversos cultivos o de diversas especies como arroz, cacao, frijol, papas silvestres, que han sido obtenidas de estas, identificadas dentro de estas áreas silvestres y que son material genético sumamente interesante para eventuales trabajos de mejora genética, la identificación de genes de interés para su utilización en diversos trabajos. Muestras de esta semilla han sido ya llevadas a la Bóveda Mundial de Semillas en Svalbard, en Noruega, para su conservación a largo plazo. Otros trabajos también dentro de este ámbito de especies silvestres, de plantas silvestres, ha sido uno que realizó el INVIO en su momento sobre plantas silvestres comestibles de Centroamérica y que sobre ese trabajo, esa investigación y para efectos de este informe se adicionó información sobre el estado de riesgo para las especies presentes en Costa Rica, que es una información sumamente interesante e importante para efectos de conservación y de rescate de estas especies. También hemos encontrado trabajos como el de Romano González sobre plantas comestibles subutilizadas. Todos estos documentos aparecen en el informe y pueden ser revisados con mayor amplitud y con todo el detalle que se requiriera. En el caso de recursos fitogenéticos in situ, pero a nivel de agricultores, del manejo por parte de agricultores, encontramos algunos inventarios, algunas colectas y algunos estudios bastante interesantes, pero en realidad en pocos cultivos y de manera aislada. Y este es un trabajo que tiene que reforzarse para ampliarlo en una mayor diversidad de especies. Un segundo tema que queríamos presentarles es el relacionado con el apoyo al manejo y mejoramiento en fincas de recursos fitogenéticos y que en el documento, en el informe, se presentan diversos trabajos sobre el manejo de recursos fitogenéticos en cultivos como arroz, frijol, maíz, aguacate, café, tomate. Se incluyen también algunos trabajos realizados a nivel de fitomejoramiento participativo en maíz y frijol básicamente. Y también un tema que nos interesa exponer aquí es el de la asistencia a los agricultores en casos de catástrofes para restablecer los sistemas de cultivo. Este va a ser un tema reiterativo a futuro en función de las situaciones del cambio climático y dichosamente ya existen algunas iniciativas a nivel de instrumentos como las políticas nacionales, el caso de la Política Nacional de Semillas, la Ley Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos. Sin embargo, todavía existen algunas limitantes o todavía no existen protocolos o funciones bien definidos para las instituciones que participan en esta, pero es algo que debe venirse trabajando y que se pueda eventualmente aplicar de manera efectiva en los casos de catástrofe. En el tema de conservación ex situ y particularmente en lo referido al mantenimiento y ampliación de la conservación ex situ del germoplasma, pudimos actualizar la información que se presentó hace 10 años y encontramos que con los datos que obtuvimos en esta ocasión de parte de diferentes instituciones como las universidades y algunas
organizaciones o empresas y corporaciones, se tiene en este momento reportado en el BIOS un total de casi 14,000 accesiones en Costa Rica, que incluyen también las del CATI. Es interesante ver que a partir del 2014 ha aumentado la capacidad de conservación ex situ a largo y mediano plazo. Esto en términos de infraestructura y particularmente bajo condiciones de in vitro y crioconservación. Sin embargo, no se tienen datos detallados de las pérdidas de materiales o información sobre el estado de este material. Y esta información es importante o es necesaria para actividades de regeneración, duplicación, recolección. Esa es una llamada de atención que se hace en el mismo informe. Y en cuanto al tema financiero, es un tema pues difícil, es un tema que se mantiene desde el último informe de hace más de 10 años y que encontramos que el financiamiento de la conservación ex situ pues se hace, sí, efectivamente, pero no mediante presupuestos específicos para estos fines, sino a través de fondos que se obtienen de diversos proyectos de investigación y que se pueden utilizar en alguna medida para actividades de conservación. Inclusive en algunos centros o bancos de germoplasma han pasado por crisis económicas que ponen en peligro la conservación de estos recursos. En este sentido es necesario promover alianzas estratégicas para complementar las fortalezas y capacidades de conservación de los diferentes actores. En cuanto al tema de utilización sostenible, quisiera referirme al apoyo al fitomejoramiento y la potenciación genética y actividades de ampliación de base, que es una de las actividades centrales en la utilización de recursos fitogenéticos. Y encontramos cosas positivas como programas de mejoramiento en diversos cultivos, como arroz, palma aceitera, caña de azúcar, tomate, café, banano, cacao, frijol, maíz, pastos, leguminosas forrajeras, en donde participan diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y por supuesto que la academia. Igualmente en la diversificación de la producción agrícola y el aumento de la diversidad de cultivos para una agricultura sostenible. Este es un tema altamente importante, sobre todo cuando hablamos de la resiliencia que debe haber en la actividad agrícola bajo las condiciones de cambio climático que experimentamos actualmente. Siempre dentro del tema de utilización sostenible, la promoción del desarrollo y comercialización de variedades es un tema igualmente interesante y más que interesante, sumamente importante para la conservación sobre todo de las variedades de los agricultores y especies infralocalizadas. Y en este campo es bueno mencionar que existen ya diferentes iniciativas como trabajos con diferentes especies infrautilizadas. Igualmente iniciativas del sector gastronómico y por otro lado algunas políticas o marcos legales que van enfocadas hacia el promover el desarrollo y comercialización de este tipo de variedades. Otro punto que tiene que ver con la utilización sostenible es el tema del apoyo a la producción y distribución de semillas, que aunque de acuerdo a los datos que presenta la Oficina Nacional de Semillas, se observa una disminución en el número de empresas registradas en estos 10 años, igual una reducción en la producción y exportación de semillas de ciertos cultivos, pero tenemos que entender que la actividad de semillas se ajusta a las necesidades del sector o a las tendencias del sector agropecuario nacional. Es un reflejo del comportamiento de este sector. Y pues un dato positivo es que el registro de variedades comerciales que maneja la Oficina de Semillas sí presenta una cantidad superior de variedades inscritas con respecto al periodo anterior. Eso implica que la actividad de mejora genética sí se ha mantenido, inclusive mejorado en los últimos 10 años. En el tema de
creación de capacidad institucional y humana, creo que es algo que le compete mucho a algunas de las instituciones que aquí participan. Yo quisiera resumir esto en tres comentarios. Uno, la inexistencia de un programa o estrategia nacional de recursos fitogenéticos, que esta debe ser una prioridad o una acción inmediata a asumir por parte, en este caso, de la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos. Otro punto es la necesidad de una reactivación de redes de recursos fitogenéticos y en particular una red que está a nivel mesoamericano, que es la REMERFI, la Red Mesoamericana de Recursos Fitogenéticos. Algo positivo es que las redes de fitomejoramiento en diferentes cultivos como café, como tomate, como la red de mejoramiento participativo se han mantenido sumamente activas y dinámicas. También en este tema hace falta la elaboración de un sistema informático ajustado a las necesidades de este tema de recursos fitogenéticos y que sea compatible por todas aquellas entidades que requieren conocer y manejar información relacionada con este tema. Sí. Y finalmente, y esto es importante sobre todo para las entidades o la academia, en relación a la creación de capacidad humana, encontramos que en los últimos 10 años no ha habido diferencias significativas en cuanto al número de profesionales dedicados específicamente a esta actividad. Sin embargo, sí se presenta un mayor nivel de formación académica en las personas que se dedican a esto. Debe desarrollarse entonces una estrategia de capacitación y promoverse la colaboración de diferentes universidades y centros que se dedican a la formación de este recurso humano. Igualmente debe gestionarse en las universidades la revisión y reforzamiento de programas de estudio, tanto en la carrera de agronomía como otras afines, y en temas de recursos fitogenéticos, fitomejoramiento, biotecnología y semillas. Debemos mencionar también que la Política Nacional de Semillas, una política reciente, dedica todo un eje estratégico a la generación y fortalecimiento de capacidades, sobre todo en cuanto a recursos humanos. Y finalmente, para terminar, el tema de la sensibilización de la opinión pública, que es absolutamente necesario mantener de manera intensa una sensibilización tanto de autoridades, tomadores de decisión, técnicos, agricultores. Esto por cuanto los recursos fitogenéticos tienen que llegar a ser considerados indispensables en toda actividad o programa relacionado con alimentación, cambio climático, eficiencia productiva, agricultura sostenible, diversificación agrícola y otros. Bien, esto es el contenido de manera muy general de lo que es el tercer informe nacional sobre recursos fitogenéticos, y quisiéramos dejarles también a ustedes los links en donde puede obtenerse información amplia y con todo el detalle del caso para que puedan pues profundizar un poco en este tema. Terminamos pues agradeciendo nuevamente a la organización de este primer congreso de biodiversidad y conservación y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias.